Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues la ciudad metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey cumple 429 años de haber sido fundada y de ser cosmopolita. Esto significa un lugar donde conviven diversos idiomas, costumbres y culturas. Desde que el fundador Diego de Montemayor le acompañaron 12 familias ampliadas y se sumaron los aborígenes que vivían en la misión de Piedra Blanca, convivieron en paz, sin dispersarse, como sucedió en la narrativa bíblica de la Torre de Babel. Entre las 12 había 3 cuyos jefes de familia eran de la península ibérica. Diego de Montemayor era de Castilla la Vieja, hablaba la extinta lengua del llamado rayano o portugués oliventino, con hijos criollos nacidos en Zacatecas y la Ciudad de México. Alonso de Barreda era nativo de las tierras de Burgos, hablaba el romance, la cuna de nuestra lengua castellana. Juan Pérez de los Ríos nació en las cercanías de Salamanca, España. Hablaba el casi extinto idioma leonés, entonces hablado en Salamanca y también en Puebla, donde radicaba antes de la fundación. 2 de esas familias venían de Saltillo, pero originariamente eran de Zacatecas. Diego Díaz de Berlanga, zacatecano radicado en Saltillo, hablaba y escribía con soltura el romance y el aragonés. Y Domingo Manuel era un zacatecano radicado en Saltillo. Otras 2 venían de Zacatecas. Cristóbal Pérez, cuya familia era de mineros, Juan López, que llegó con sus nietos, algunos de los cuales eran de la casta de los mulatos, es decir, hijo de español y negra. Y de otros lugares de Nueva España venían Diego Maldonado, de la villa de San Luis de Tampico, y con seguridad, como mucha gente de la costa, hablaba asturiano. Martín Solís, nacido en Querétaro, luego radicado en Huichapan, Reino de México, Estado de Hidalgo, y antes de venir a Monterrey, de Saltillo. Él hablaba náhuatl con soltura, ¿verdad? Y servía de traductor entre los tlaxcaltecas y los ibéricos. Martín casó con una india de la región bautizada como Andrea, y sus hijas fueron de las primeras mestizas en nuestra ciudad. Del lado de los naturales de esta región, es cierto que no todos aceptaron castellanizarse y hasta se enfrascaron en una guerra contra los europeos, pero el motivo era que ellos se consideraban invadidos. Todo porque el 20 de septiembre de 1596, que Diego de Montemayor y las familias de los padres fundadores llegaron a este vergel de aguas vivas, dogales, tunas, venados, jabalíes, conejos, mariscos y pescados, no encontraron pobladores, pues las tribus eran nómadas que vivían de la caza y la recolección. Sin embargo, por grandes que fueran las tribus de aquel tiempo, la diferencia con la población actual es monumental, pues el área metropolitana de Monterrey ahora tiene más de 5 millones de habitantes en 16 municipios. Y aunque las comparaciones sean odiosas, en otros lugares sí hay problemas importantes de discriminación racial y lingüística. Si volteamos al norte, hace apenas unos días el presidente de Estados Unidos lanzó un tuit mañanero que decía: "Me encanta el olor de las deportaciones", refiriéndose a las redadas que cazan a los migrantes de diferente nacionalidad, religión e idioma. En Sudamérica existe un conflicto en Ecuador, donde discriminan a los venezolanos por motivos de crímenes atribuidos a algunos de ellos. En Irán se han estado expulsando a algunos refugiados, casi 1 millón de ellos, aún a quienes tienen 20 años de residencia. En Europa, Portugal, una nación tradicionalmente de puertas abiertas, está cerrando fronteras y comenzando a expulsar extranjeros aún en contra de las disposiciones de la Unión Europea. En Murcia, España, en medio de una cacería de migrantes se ha violentado a 25 víctimas de ataques racistas. En Barcelona, España, también hubo violencia porque una heladería propiedad de un argentino que emigró legalmente a España como emprendedor no atiende a sus clientes en el idioma catalán, porque seguramente no sabe hablarlo. La heladería fue vandalizada y pintarrajeada con grafiti y carteles, acusando al dueño de ser anticatalanista y por discriminar la lengua catalana. En cambio, pese a su imponente tamaño, en nuestra ciudad no se discrimina a nadie. Y vamos que desde sus inicios es imán para gente de todo el país y el mundo. Entre todos ellos, los nacidos aquí y los migrantes hacen de Monterrey una casa común
y pueden integrarse a la familia de los regiomontanos. Cuando hay problemas políticos importantes, como en los años 40, al inicio de la dictadura de Franco, llegaron a Monterrey 9,000 españoles y gitanos, bueno, ahora son romaníes, europeos que se convirtieron en regiomontanos. Como también sucedió en Venezuela y Haití en 2023, que tan solo en ese año Monterrey recibió a 164,000 migrantes. Los regiomontanos somos una sociedad abierta y dispuesta a los cambios, a enriquecernos culturalmente, porque así fue desde el principio. Las familias fundadoras superaron sus diversas cargas culturales y lingüísticas, algunas de la cultura hispánica, otras de Mesoamérica y otras más nativas de la región. Tenemos una gigantesca y hermosa ciudad, la segunda del país en población, que lidera grandes rubros del desarrollo y para asombro de propios y extraños, es una ciudad joven que apenas está cumpliendo sus primeros 429 años. Monterrey, te deseamos una larga vida, plena de salud y de progreso, que continúes superando los obstáculos que la vida siembra en el camino de los exitosos. Hasta la próxima.